Paz a vosotros, amados hermanos, un honor, un placer estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros también. Es un privilegio que pocas veces llegamos a tener de dedicar unos minutos a la palabra de Dios. Tomen su lugar, por favor. En esta tarde vamos a estudiar un tema que suena un poquito fuerte, un tema que pocas veces lo tratamos como tal en una predicación, pero que es necesario, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. El tema de este mensaje es herejías y apostasía. ¿Es lo mismo herejía que apostasía, hermanos? Déjenme decirles la diferencia y a la vez en qué se parecen, en qué son iguales. Herejía, hermanos, es una palabra que quiere decir que es contraria a las reglas establecidas. Aclarando el punto, la herejía es una enseñanza que está en contra de la palabra de Dios. Y apostasía es un conjunto de enseñanzas contrarias a lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? La herejía la puede practicar cualquier persona, haya conocido la palabra de Dios o no la haya conocido. Es decir, que enseña algo que va contrario a lo que es la palabra de Dios. Y la apostasía, esto la practican aquellos que ya conocen la palabra de Dios, pero que se rebelan en contra de ella, de la palabra de Dios, que desobedecen la palabra de Dios, que ignoran la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre apostasía y herejía. ¿Sí entendieron la diferencia? La herejía la pueden tener los que conocen la palabra de Dios y los que no la conocen, que hablan en contra de lo que es la palabra de Dios, aún sin practicar la doctrina bíblica. Y la apostasía son los que ya la conocen, que conocen la palabra de Dios, pero se rebelan contra ella, se apartan de ella, se vuelven atrás de lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí ya quedó más claro, hermanos. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, podemos practicar también las dos cosas, la apostasía y la herejía, que aunque son diferentes, concluyen en un solo asunto. ¿Por qué quise hablar en esta ocasión de herejías y de apostasía? Porque estamos viviendo ya unos tiempos muy peligrosos, hermanos. Estamos viviendo ya los tiempos del fin. Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios allá en Mateo, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 10. Voy a leer desde el 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí estamos hablando de herejías, hermanos. Y ahorita vamos a ver cómo también algunos apóstatas hablan engañando a la gente.
se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Entienden ustedes la importancia de hablar de este tema? Y ahorita nos vamos a meter en un plano más profundo y quizá hiera a muchos. Quiero decirles, hermanos, que este mensaje que ustedes están escuchando, no lo van a escuchar solamente ustedes. Este mensaje será escuchado en todo el mundo y por gente que se va a sentir agredida. No es mi intención ni la intención de la palabra de Dios agredir a alguien. Más bien, la intención de la palabra de Dios es que nosotros reflexionemos acerca de las cosas que se vienen. El versículo 13, el versículo que sigue después del que leí, dice, mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué, hermanos? Ese será salvo. El que perseverare hasta el fin, ¿de qué? De la verdad. Porque se levantarán muchos falsos profetas. Y vamos a ver más adelante que se levantarán muchos maestros y engañarán a muchos. ¿Seremos nosotros los que seremos engañados? Tengamos cuidado, hermanos. Porque, ¿qué significa ser engañado? Una cosa, la perdición de nuestras almas. Y almas me refiero al aspecto bíblico. No me refiero a lo que cree la gente, que el alma es un ser independiente del hombre o de la mujer, en este caso, ¿verdad?, del ser humano, y que se separa del cuerpo cuando muere el cuerpo y entonces anda vagando o se va al cielo, según algunos, y reencarna y vuelve a reencarnar. No, hermanos, según la palabra de Dios, el alma es el conjunto, según el capítulo 2 de Génesis, del versículo 13 en adelante, es el conjunto del cuerpo con el espíritu, con el soplo de vida. Cuando hubo la conjunción del cuerpo, es decir, de la materia, con el espíritu, el cuerpo se transformó y fue el hombre alma viviente. Cuando nosotros nos dejamos engañar por la gente, por los falsos profetas, por los falsos maestros, está en peligro nuestra vida. Estamos próximos a la muerte. Y Jesús no vino a darnos la muerte, vino a darnos la vida. Por eso Él hablaba la doctrina, dice, yo no les hablo de mí, sino lo que el Padre me dio que yo les enseñara, eso les enseño. Ese es el compromiso que tenemos todos los que predicamos la palabra de Dios. Nuestro trabajo como predicadores es más importante y más peligroso que un doctor. Un doctor suele equivocarse en las operaciones, suele equivocarse en los diagnósticos, suele equivocarse de muchas maneras en tratamientos, en medicinas que afectan el cuerpo. Y la muerte de Cristo Jesús dijo, no temas al que mata el cuerpo, teme al que mata el espíritu. Y nosotros, hermanos, como predicadores, podemos matar el espíritu de la gente. Si hablamos mentiras, si hablamos errores que son diferentes, mentiras es de que yo estoy consciente de que estoy diciendo algo malo, algo equivocado. Esa es una mentira, un engaño. Eso es un engaño. Y un error es que yo estoy predicando cosas que ignoro, que no sé y que se las estoy transmitiendo a ustedes. En este caso, hermanos, hemos estudiado la palabra de Dios durante muchos años. Yo empecé a leer la Biblia cuando tenía 13 años. O sea, empecé a leerla desde antes.
Pero cuando ya tuve plena conciencia y que estaba leyendo la palabra de Dios, yo tenía 13 años, tengo 71. Es decir, tengo casi 50 años estudiando la palabra de Dios, conociendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero ¿qué sucede si yo en lugar de predicar la verdad, predico la mentira? Predico el error. ¿Qué sucede? ¿Me estoy poniendo en riesgo yo? Y estoy poniendo en riesgo a los que me escuchan. Por eso, hermanos, en eso radica la importancia de hablar de este tema. Muchos falsos profetas se levantarán. Y vamos a ver lo que dice más adelante en este mismo capítulo de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer ahora el capítulo 24, verso 34. 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dice la palabra de Dios que se levantarán muchos Cristos y a muchos se engañarán, aún a los escogidos. Hermanos, ¿ustedes están dispuestos a dejarse engañar? Nos vamos al cielo, nos morimos y nos vamos al cielo. Si nos portamos bien, Dios nos va a llevar allá y allá con San Pedro nos va a recibir con un montón de llaves y si nos portamos bien, va a decir, pásele. Y si nos portamos mal, nos vamos a ir al infierno donde está el diablo atormentando a toda la gente. ¿Así dice la Biblia, hermanos? No. Por supuesto que no. Pero muchos creen en eso, muchos se dejan engañar. No están creyendo a la verdad. ¿Están creyendo a qué, hermanos? A la mentira. ¿Qué otra cosa? ¿Saben qué? Cristo Jesús murió en viernes, porque dice la Biblia que estaba por rayar, es decir, por entrar el sábado. No, sí, murió el viernes. Cuando los judíos se mandaban señal, allá en el capítulo 12 de San Mateo, Jesús les dijo, esta generación pide señal. Más señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y ellos sacan sus cuentas, Cristo Jesús murió en viernes. Como a las 3 de la tarde, dicen ellos. Viernes. Sábado y resucitó el domingo. Son 3 días. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. Cristo Jesús murió en un miércoles, a la mitad de la semana, como estaba escrito allá en Daniel capítulo 7. A la mitad de la semana es el miércoles. Cristo Jesús murió en un miércoles y ahora sí contamos. ¿Como a qué horas murió? Como a las 3 de la tarde. ¿Como a qué horas fue puesto en el sepulcro? Como a las 5 de la tarde. En lo que lo bajaron, en lo que fueron a pedir permiso para descolgar el cuerpo, en lo que lo bajaron y lo llevaron al sepulcro, porque no había carrozas fúnebres, ni había carros siquiera. Se lo llevaron cargando y lo metieron al sepulcro que habían dispuesto para ese fin. Como a las 5 de la tarde fue puesto en el sepulcro.
contamos. Miércoles 5 de la tarde, a jueves 5 de la tarde, un día y una noche. Viernes 5 de la tarde, 2 días y 2 noches. Sábado 5 de la tarde, yo estoy hablando aproximadamente, la Biblia no dice que a esa hora, pero aproximadamente a esa hora. Sábado, 3 días y 3 noches. ¿Qué día resucitó Jesús? No. En sábado, como a las 5 de la tarde, las mujeres fueron casi al terminar el sábado y se encontraron con que Jesús ya no estaba, ya había resucitado. Hasta pasadas las 6 de la tarde, que es ya el primer día de la semana, porque los días bíblicos son diferentes a nuestros días. Nosotros nos regimos en un calendario gregoriano, pero el calendario judío nos dice que el día empieza a las 6 de la tarde, a la puesta del sol. Entonces, ellos fueron lo que para nosotros es un sábado, como a las 5 de la tarde, y Jesús ya no estaba, ya había resucitado. Entonces, ¿Jesús resucitó en sábado o en domingo? ¿Puede equivocarse la palabra de Dios? ¿Puede equivocarse Dios en ese punto? No. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Lo que dice la Biblia. Otro punto en que coinciden los apóstatas, los herejes, los que no predican la palabra de Dios. Otro punto. La ley de Dios fue abolida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Fue abolida? No. Cuando aquel joven le preguntó a Cristo Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo capítulo 19. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos y ¿qué? Y vivirás. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:14? Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Pero qué casualidad, hermanos. Los que dicen que fue abolida la ley no están en contra de la ley. Ellos no dicen, sí, maten, sí, roben, sí, adulteren, sí, hagan esto. Ellos no lo dicen, hermanos. Porque ni la Biblia enseña que no debemos de matar, ni robar, ni adulterar, ni nada de eso. Pero saben, sí están en contra y por eso se llevan a toda la ley entre los pies. ¿Saben por qué? Por el 4º mandamiento. Aunque los católicos se infringen, pues todos, ¿no? O casi todos. Tienen dioses ajenos, hablan el nombre de Dios en vano, se inclinan ante las imágenes y son herejes, porque van en contra de lo que está escrito en la Biblia. Y algunos que son protestantes, aparte de herejes, son apóstatas, porque se vuelven atrás del buen camino. Hay 5 predicadores evangélicos que se apartaron. Ellos eran protestantes. No se preocupen que eran de la Iglesia de Dios, no, eran protestantes. Se apartaron de su doctrina que enseñaban, que estaba equivocado, pero algunos se convirtieron en agnósticos, otros se convirtieron en ateos y a otros se convirtieron en maestros de esos que practican la herejía y que practican la apostasía. Se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos apóstoles. Y esos falsos apóstoles también enseñan, también hacen milagros, también enseñan la palabra de Dios. ¿Cómo podemos identificar nosotros a los apóstatas, a los herejes, de los que predican la palabra de Dios?
Isaías 8:20. Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y todos tienen la Biblia, hermanos. Todos predican con la palabra de Dios. Los católicos no usaban la Biblia para predicar, pero ahora tienen una parte en las misas que dicen palabra de Dios y leen una parte de la Biblia. No le explican ni mucho menos, ¿verdad? Pero leen una parte de la Biblia. Palabra de Dios. Pues sí, tienen la palabra de Dios, pero ni la entienden, mucho menos la explican. La Santa Misa. ¿Es Santa Misa, hermanos? Si están adorando a sus ídolos, vamos a recibir al Santísimo. ¿Sí saben lo que es el Santísimo? ¿Quién ha sido católico? ¿Nadie? ¿Qué es el Santísimo, hermana? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el Santísimo? ¿Es el Papa, no? No. La representación del Dios Sol. Es una figura metálica, redonda, que tiene rayos. Es la representación del Dios Sol. Ellos están enseñando a adorar al Dios Sol. ¿Qué es eso, hermanos? Una herejía. Y ellos dicen que son que predican la palabra de Dios. ¿Qué son? Apóstatas. Se volvieron atrás porque la palabra de Dios no dice eso. Que comemos carne de puerco. ¿A quién le gusta la carne de puerco, hermanos? Algunos dicen que es muy sabrosa y se la comen con tanto gusto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puede ser sabrosa la carne de puerco, yo no sé, no me gusta. El simple olor de la carne de puerco es choquía, me repugna el olor. No como carne de puerco. Muy bien, pero ellos dicen, ¡ay, qué rico, qué sabroso, qué delicioso! Oye, ¿y tú crees en Dios? Les preguntamos a los católicos que le entran a las carnitas. Sí. Y le preguntamos a los protestantes. Dentro de los protestantes están pentecosteses, nazarenos, metodistas, bautistas, adventistas, ¿qué más? Toda la gama de religiones protestantes. Y dicen lo mismo, es que Dios ya limpió al puerco. Y donde dice, es que con nacimiento de gracias podemos comer todo, porque todo lo que Dios hizo es bueno. ¿El puerco es bueno, hermanos? Sí, pero no para comer. Esa es la diferencia. Allá en Levítico 11 dice, y de todo animal que rumia y tiene pezuña hendida, podéis comer. ¿El puerco tiene la pezuña hendida? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Y rumia? No. ¿La vaca tiene la pezuña hendida? Sí. ¿Y rumia? Entonces sí la podemos comer, porque así lo dice la Biblia, la ley y el testimonio. Pero, como les digo, muchos tienen la Biblia, pero no la entienden. Entonces, ¿qué procede? Jeremías 33:3. ¿Qué procede? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no sabes. Pero estamos hablando de apóstatas y de herejes que están fuera de la iglesia. ¿Qué sucede cuando esos apóstatas y esos herejes surgen de la misma iglesia? ¡Ay, qué bonito predica el hermano
En este caso yo no quisiera ponerme de ejemplo, pero me voy a poner de ejemplo. Qué bonito predica el hermano Benjamín. Así es que lo que él diga yo lo voy a hacer, y el hermano Benjamín dice, ¿saben qué? Coman carne de puerco. ¿Saben qué? Cristo Jesús resucitó el domingo. Porque predico bonito, ¿van a creerme? Está en riesgo sus almas, hermanos. Su salvación está en riesgo. Entonces, no crean a la mentira, porque se levantarán muchos falsos cristos. Y esto sucede solamente en aquellos lugares, hermanos. De entre nosotros han surgido apóstatas, y han surgido herejes. El último movimiento que ha habido dentro de la iglesia. Se han levantado algunos mesiánicos. No, es que el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que es con el que Dios se manifiesta, que son los que tienen las promesas, que son los mejores, y por eso yo quiero ser judío. De aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, dice allá en Apocalipsis capítulo 2. Mas son sinagoga de Satanás. Así dice la Biblia, hermanos. Es que yo quiero ser judío, yo quiero aprender hebreo para poder entender la Biblia. Para poder entender la Biblia no se necesita conocer el hebreo, se necesita tener el Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esos que quieren ser judíos y no lo son. Es que todos los que se apellidan con el nombre que termine en EZ son judíos. Son los que con la diáspora llegaron hasta por acá, pero para esconderse, para que no fueran muertos, se cambiaron su apellido. ¿Qué apellidos terminan con ES? EZ. López, Martínez, Rodríguez, Pérez, González. O sea que todos esos son judíos, hermano. Háganme el bendito favor que todos esos son judíos. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, vamos a conceder sin aceptar. Suponer sin conceder. Vamos a suponer sin conceder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel capítulo 16. Del verso 1 en adelante podemos leer todo el capítulo, pero voy a leer solamente unos versículos. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica, ¿a quién, hermanos? A Jerusalén sus abominaciones. ¿Dónde está Jerusalén? En Israel, ¿no? Y Jerusalén, la ciudad de David. Jerusalén, la ciudad de Cristo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Un reconocimiento para Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a Jerusalén. Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, porque adoptaron esas creencias, hermanos, los del pueblo de Israel, tu padre amorreo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y díjete, en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. En millares como la hierba del campo te puse. Bueno, voy a seguir leyendo más adelante. Yo, el Señor Jehová, te lavé, te cubrí, te cuidé. Hice que tu pelo brotara, porque estabas ahí toda desnuda y toda llena de sangre y toda fea. Y luego dice en el versículo
9. Yo te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón y ceñiste de lino. Te vestí de seda, te atavié con ornamentos y puse ajorcas en tus brazos y collar a tu cuello y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas. Qué bonito habla de aquí del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué dice más adelante? Dice, te salió nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura. Eso se volvió bonita, hermosa. Así era el pueblo de Israel. Dice, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombre, de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron, suya eras. Tomaste de tus vestidos e hiciste diversos altos lugares y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá, ni serás. Imagínense, hermanos, que mi esposa me engañe con toda la gente, con todos los hombres del mundo, bueno, del mundo que se le atraviesen. ¿Me sentiré orgullosa de ella? Dios se sentía orgulloso de Jerusalén, del pueblo de Israel. No. Dice el versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas para condenación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Sacrificaste a mis hijos y dístelos a ellas para que los hicieran pasar por el fuego. Vamos a saltarnos hasta el 26. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Voy a saltarme hasta el versículo 32. Sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ajenas. Y luego fíjense, a todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes porque entrasen a ti de todas partes en tus fornicaciones. Eso es el pueblo de Israel. ¿Quieren ser del pueblo de Israel, hermanos? Y salieron de la iglesia de Dios y se volvieron herejes y se volvieron apóstatas. La Biblia nos habla de algunos personajes que se volvieron herejes, que se volvieron adúlteros. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo nos habla de dos personas y en 2 de Timoteo quizás sean las mismas, pero habla con diferente nombre. 1 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo primero y después Segunda de Timoteo 4:4. En la primera cita nos habla de un Himeneo y de un Fileto, que eran de la iglesia de Dios, pero se volvieron herejes y se volvieron apóstatas y obstaculizaban la obra del Señor. Capítulo 4, versículo 4 de Segunda de Timoteo nos habla de un tal Himeneo y de un Alejandro el calderero, dice el apóstol Pablo, que me ha causado muchos males. Eran de la iglesia de Dios y se volvieron apóstatas. Debemos de tener cuidado de esos. Tercera de Juan, versículo 9, nada más tiene un capítulo. El versículo 9 de Tercera de Juan nos habla de un tal Diótrefes, que era el pastor de esa iglesia donde estaba pastoreando a las almas, y llega Juan y lo corre, el apóstol Juan. Diótrefes corre a Juan, no le permitía hablar ni le permitía entrar, se sentía el dueño de la iglesia y enseñaba mentiras. Eran de la iglesia, hermanos. Hay otros que
pues no eran herejes, pero eran apóstatas. El apóstol, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un Apolo, que era un varón elocuente en la palabra de Dios y predicaba con elocuencia la palabra de Dios, pero no la entendía del todo. Y el apóstol Pablo lo toma y le enseña: bien, te voy a enseñar lo que quiere decir la palabra de Dios. Es diferente engañar, predicar engaños, mentiras, a predicar errores. De los errores aprendemos y corregimos. De los engaños es difícil, como aquel Simón el Mago, ¿se acuerdan? Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que se convirtió al Evangelio y se bautizó. ¿Pero qué decía? Dame de eso, ¿cuánto quieres? Porque me des de eso del Espíritu Santo, para que yo pueda hacer milagros también, tu dinero perezca contigo. Se bautizó, pero no recibió la palabra de Dios. Estaba en la mentira, porque él quería seguir engañando a la gente. ¿Y qué decía la gente de él? Que era Dios. Dios entre nosotros, Él es Dios, habla como Dios, actúa como Dios. Pero era mentira, hermano. No se dejen engañar nunca de estos apóstatas. Ahora, en la actualidad, algunos hermanos están predicando cosas que no son conforme a la palabra de Dios, pero son ministros. Y muchos hermanos dicen: qué bonito predica, con cuánta profundidad y con cuánta sabiduría predica. ¿Y saben qué es lo que predican? Bueno, pues ahí les va. Yo sé que me van a escuchar. Yo sé que van a saber qué es lo que estoy predicando. Pero dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ahí les va lo que predican. En el milenio estará un proceso, se iniciará un proceso para que aquellos que no fueron transformados en la primera resurrección cuando Cristo venga, en el milenio tengan la oportunidad de creer al Evangelio y puedan ser transformados durante el milenio. ¡Ah, caray! Eso es lo que se está predicando dentro de la iglesia, hermanos. ¿Cómo se le llama a eso? Lo que no está conforme a la palabra de Dios, ¿cómo se le llama? Herejía. ¿Y de quién viene? De personas que han conocido la palabra de Dios, sin embargo, están predicando mentiras. Es que el mismo Dios vendrá y se sentará en un trono blanco, capítulo 19 de Apocalipsis. Es Dios el que se sienta en el trono blanco, así dicen. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo viene Dios, hermanos? Hasta el final del milenio, cuando ya cayó el fuego del cielo y destruyó todo, cielos y tierra, y todo destruyó, menos a los que están en la nueva, en el campo de los santos, en la nueva Jerusalén. Esos no serán destruidos, pero todo lo que está alrededor será destruido con ese fuego. Y al último, primera de Juan capítulo 3, nos dice que al final vendrá el Padre y todos le veremos como Él es, porque ya seremos transformados para ese momento. Los que participan en la primera resurrección no tienen parte en la segunda muerte. Así dice la Biblia. Pero los que no participaron en la primera resurrección, dice la palabra de Dios que vivirán 100 años. El pecador, no habrá allí niño que sus días no cumpla. Pues el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. No, pero es que Dios no puede ser injusto. Es que Dios les va a dar una segunda oportunidad en el milenio, se les va a predicar el Evangelio. Ay, hermano, si el Evangelio ya fue predicado en ese tiempo y los que creyeron en Él fueron bautizados, los que creyeron en Jesús, los que fueron hechos hijos de Dios, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios,
son los que van a ser transformados. Los que no fueron transformados, ese es el juicio, el día del juicio. Algunos creen que el día del juicio es un día. No, hermanos, delante del Señor, un día son como 1000 años. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y 1000 años, como un día, es el día del juicio. El día del juicio, Cristo viene y resucitan los que están en el libro de la vida. Los que no están escritos en el libro de la vida, a pesar de que vivan 100 años en el milenio, al final del milenio, cuando caiga fuego del cielo, cuando el diablo sea suelto de sus prisiones, cuando caiga ese fuego, se acabará todo. Ellos estarán ahí. Y luego dicen, no, es que los de Sodoma y Gomorra, ellos ya fueron condenados. Sí, hermanos, está establecido, hermanos, el sistema. Cuando Cristo venga, empieza el día del juicio. Algunos estarán a su derecha de Jesús. ¿Y qué le dirán a Jesús? ¿Qué les dirá Jesús a los que estén a su derecha? Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué les dirá a los que están a su izquierda? Apartaos de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. Tomadle y echadle fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál proceso? ¿Cuál predicación del Evangelio en el milenio? No, hermanos, no nos dejemos engañar. Y por último, con esto termino ya rápidamente. La Biblia nos habla del rey Melquisedec. Esto nunca se había predicado en la iglesia, hermanos. En la actualidad, pues yo soy de los más viejos en el ministerio. Y nunca se había predicado. Yo estuve en la Comisión de Asuntos Doctrinales. Y ahí se metió un punto. Es que Sem fue Melquisedec. Y lo analizamos entre todos y sacamos conclusiones. No es. Melquisedec no fue Sem. Melquisedec fue una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ser humano, Melquisedec no fue un ser humano. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 7 acerca de Melquisedec? No tuvo principio de días. O sea, él no nació como nosotros, no fue un ser humano. No tuvo descendencia, sin padre, sin madre, ni fin de vida, no tuvo hijos, no tuvo simiente. Y luego dice, rey de Salem. Es que así dicen, así están predicando. Y la Biblia no dice así, hermanos. La Biblia nos dice que el rey de Salem es un título, no es un rey de un pedazo de tierra. Es que estaba ahí Jerusalén, donde estaba Melquisedec, ahí después sería Jerusalén, por eso era rey de eso. No, hermanos, Jerusalén no estaba ahí donde estaba Melquisedec. Jerusalén estaba en la tierra de los cananeos y antes se llamaba ciudad de Jebús. Cuando el rey David entra a dominar a los jebuseos, conquista la ciudad y le cambia el nombre de Jebús a Jerusalén. Rey de Salem significa rey de paz, como Cristo Jesús es rey de paz, según el capítulo 9 de Isaías, del profeta Isaías. Ahí vienen los títulos que tenía el niño que habría de nacer, Cristo Jesús. Viene el título de rey de paz. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener cuidado. Enséñame dónde dice eso, por favor. Y yo les pregunto, ¿y saben cuándo me contestan? Nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es... ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra de Dios. Conforme a esto, nadie nos podrá engañar.
Pero para poder decir eso, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la verdad. Y ahí no nos dejamos engañar por nadie. Y aquí está, hermanos. Y se va a subir. Y muchos lo escucharán de la iglesia de Dios o de fuera de la iglesia de Dios. Y muchos hablarán en contra de mí. Pero que lo demuestren con la Biblia contra la verdad. Nadie puede, hermanos. Que Dios les bendiga. Pasamos. Que el Señor te bendiga, que sigas en la